Antes de comenzar el video te recuerdo que si quieres buscar algún tema en nuestro canal, ve a la portada y dar clic en el botón de buscar junto al de más información. Puedes poner por ejemplo ecuaciones y te saldrán las listas relacionadas. Puedes poner otro, por ejemplo factorización, y también te saldrán videos relacionados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial de la materia de física. Vamos a entrar a detalle de lo que es cinemática. Entonces, para esto veremos algunos problemas. Vamos a ver, en este problema nos dice una persona sale de su casa y recorre en línea recta los 200 metros que la separan de la panadería. Entonces, siempre un bosquejo, un dibujo nos puede ayudar. Entonces, la persona está aquí, en esta zona, que viene siendo su casa, y tiene que recorrer, en este caso, 200 metros hacia llegar a la otra zona que es la panadería. Ahí está. Y nos dice que su velocidad es constante de este trayecto. En el trayecto de ida, la velocidad es de 1.4 metros sobre segundo. Nos dice que permanece en la tienda 2 minutos. Entonces aquí va a estar 2 minutos la persona dentro de ella y regresa a su casa con una velocidad constante. Ahora el regreso sería a una velocidad de 1.8 metros sobre segundo, es decir, un poco más rápido. Ahora, nos preguntan hallar todo lo siguiente: velocidad media, hallar desplazamiento, hallar la distancia del recorrido y luego graficar la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ya que tenemos todos estos datos, vamos a entrar a detalle a nuestro problema. Vamos a ver. Vamos nuevamente a hacer primero un diagrama básico, que es prácticamente la idea que tuvimos al inicio, donde nos dice que la persona se encuentra aquí, su casa, tiene que recorrer hacia la tienda. Entonces, ¿qué datos tenemos? Los datos es que la distancia de recorrido es 200 metros. Aquí va a permanecer 2 minutos dentro. La velocidad en el tiempo de ida es de 1.4 metros sobre segundo. La velocidad en el tiempo de regreso es de, o en el recorrido, en el retorno, es de 1.8 metros sobre segundo. Estos son nuestros datos importantes. Ahora, nos piden el inciso A, calcular la velocidad media. Bien, para calcular la velocidad media necesitamos aplicar esta fórmula. Velocidad promedio o velocidad media es desplazamiento final menos desplazamiento inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. También estos S, que es slide del desplazamiento, también pueden ser sustituidos muchas veces por X. Entonces vamos nosotros a ponerlo como X, desplazamiento final menos desplazamiento inicial. Entonces, como tal, si nos podemos dar cuenta, el espacio recorrido será prácticamente esto. Entonces, ¿cuánto hemos recorrido nosotros? O la persona, en este caso 200 metros de ida y 200 de regreso. Entonces, la distancia recorrida, si nos damos cuenta, es muy clara. 200 más 200 nos dará 400 metros en total de distancia recorrida. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que es el desplazamiento, vamos a ponerle acá el X. X, esto es igual a XF menos el X desplazamiento inicial. Si nos damos cuenta, tenemos dos desplazamientos aquí. El final sería primero de aquí de 0 hasta acá, 200, pues es 0, 200, perdón. Y luego vendría siendo, luego de aquí hasta acá son otros 200, entonces lo que estamos haciendo pues es una suma. Y aquí no nos queda dudas de que el desplazamiento final, o la distancia mejor dicho, serán de 400 metros. Ahora, lo siguiente es el tiempo invertido. Vamos a ver, para eso necesitamos la fórmula de la velocidad. Nuestra velocidad, sabemos que es la distancia entre el tiempo. Entonces tenemos aquí que nuestra distancia será x menos x inicial sobre el tiempo invertido. Por lo cual de aquí podemos despejar el tiempo. Despejando el tiempo nos damos cuenta que me queda x menos x sub 0 sobre velocidad. ¿Cuánto es este desplazamiento? Que es el de ida. Vamos a ponerle aquí que es el de ida. Pues son 200 metros. Esto recorrido a una velocidad de 1.4 metros sobre segundo. Si nosotros hacemos esto, nos da exactamente 142.8 segundos. Entonces, aquí tengo un dato importante de tiempo. 142.8 segundos.
Ahora, la persona en el retorno también invierte una cantidad de tiempo. De lo mismo aquí, sería un tiempo, sería poner nuestro desplazamiento entre la velocidad nuevamente. Sin embargo, ahora el desplazamiento, bueno, no cambia porque es ahora el de regreso. Entonces, cuando viene de regreso la persona, son 200 metros. Pero ya su velocidad cambió. Su velocidad en el retorno es de 1.8 metros sobre segundo. Por lo tanto, al hacer esto, encontramos que nos da 111.1 segundos. 111.1 segundos. Ahí está. Ahí está, nos queda perfecto. Entonces ya tenemos el tiempo de ida, el tiempo de retorno y me falta colocar el tiempo invertido en que se invirtió dentro de la panadería. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, pues ese tiempo son 2 minutos. Los 2 minutos, obviamente, en tiempo de segundos, como es en el sistema internacional, sería 2 por 60, lo cual me da 120 segundos. Entonces tengo 3 periodos de tiempo. El de ida, 142.8 segundos. El de periodo estático, donde permaneció 120 segundos. Y el de regreso, que son 111. Al sumarlos me va a dar, obviamente, el tiempo invertido, el tiempo total. Lo voy a poner aquí, tiempo total. Sería este tiempo más este más este. Es decir, los 3 periodos de tiempo. Entonces, si sumamos 142.8 más 120 más 111.1, nos da aproximadamente, lo voy a poner, 374 segundos. Ya redondeado. Entonces, nos quedamos con esta cantidad de tiempo, 374 segundos. Entonces, ya tengo tanto la distancia total recorrida y también el tiempo invertido en todo el desplazamiento, en todo el trayecto. Con esto nosotros ya podemos obtener el primer inciso, que es velocidad media. Velocidad media, aplicando esta fórmula, sería el desplazamiento, que ya lo tenemos, que son 400 metros, es lo que duró todo el recorrido, dividido entre todo el tiempo invertido. En todo el tiempo invertido nos dio 374 segundos. Entonces, si hacemos esto, nos da una velocidad media en total de 1.07 metros sobre segundo. Y ya tengo el primer inciso, la velocidad media. Bueno, también tengo el inciso C, que fue uno de los datos obtenidos en todo lo que viene siendo el problema. El inciso B es un desplazamiento. El desplazamiento siempre es una magnitud vectorial y la definimos como una posición. Entonces va a ser como una diferencia. El desplazamiento, voy a ponerle acá, desplazamiento en X, es marcado como el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Entonces, aquí hay que razonarlo en esta parte. Esto sería el inciso B. ¿Cuál es el desplazamiento final como tal? Si nos damos cuenta, nosotros, si tenemos aquí una especie de referencia, aquí podríamos indicar la posición 0, y luego al final llegar a donde está la tienda serían la posición 200. Entonces, mi desplazamiento inicial comenzó en 0, si nos damos cuenta. Entonces, mi desplazamiento inicial, lo voy a poner 0, y el desplazamiento final, ¿cuál es? Pues la persona, vean cuál es el trayecto aquí, ojo porque pueden perderse. De aquí a acá inició, ahí permaneció 2 minutos y luego regresó. Entonces, ¿hasta dónde volvió a llegar la persona? Ah, bueno, pues volvió a llegar a la referencia de 0. Es decir, la persona fue y regresó y su desplazamiento final, ¿dónde se encuentra el final de todo el trayecto? Se encuentra nuevamente en casa, en la posición 0. Entonces, el desplazamiento final sería 0 menos el inicial, ¿dónde inició? En 0. Entonces tengo que poner 0 menos 0. Esto es por definición dentro de la física. Entonces podríamos decir que el desplazamiento de la persona prácticamente no cambió, dado un eje de referencia. En pocas palabras, el inciso B lo podemos entender como ¿cuál fue el cambio de posición de la persona? Pues como inició en 0 y al final regresó al origen, que es la casa, que es como referencia 0, se dice que al final no hubo desplazamiento, la persona regresó o retornó al mismo punto. Y ahí está, entonces ya tenemos el A, tenemos el B, y el C, pues es también muy claro, el C viene siendo el espacio recorrido. Son 200 metros hacia acá y luego 200 metros de regreso. En total, la distancia, valor absoluto de la distancia, son 200 más 200, 400 metros. Y finalmente, nos queda hacer una gráfica velocidad-tiempo.
Con estos datos, cuando ya tenemos acá, también la velocidad la voy a poner aquí, es 1.07 metros sobre segundo. Desplazamiento, 0. Entonces, con estos datos podemos formular que en muchos de los problemas de cinemática se nos pide hacer una gráfica donde se vea exactamente qué sucedió. Entonces, nosotros podemos aquí graficar. La gráfica va a ser velocidad-tiempo, entonces tendría que poner aquí el tiempo y aquí la velocidad. Entonces, lo que necesitamos aquí son intervalos de tiempo. Entonces, ¿qué intervalos de tiempo tengo? Bueno, pues tengo los siguientes intervalos. Tengo el tiempo total, que va a ser aquí, que son 374 segundos. Tengo otros intervalos que saqué a lo largo del problema. El primero que encuentro son 142 aproximadamente. Viene siendo que es el tiempo de ida. Tiempo de ida vamos a ponerlo por aquí así. 142. Luego son 142 más prácticamente los 200 segundos. Perdón, los 120 segundos. Entonces esto me da más o menos por aquí. Recuerden que aquí hay un tiempo de reposo de la persona, que fueron los 120 segundos. Entonces 142 más los 120 segundos me dan 262 aproximadamente. Y luego de aquí hasta acá tenemos el último tramo, que viene siendo de 111.1 segundos aproximadamente. Entonces ya tenemos ahí esa parte y como vamos a graficar con respecto a la velocidad, necesitamos indicar los valores de la velocidad. Tenemos aquí dos, que es 1.4, voy a ponerlo aquí, y el otro es 1.8. Ahí está. Entonces ya que tenemos eso, vamos a ver, me dice que en el trayecto que duró de 0 a 142 segundos, su velocidad de ida fue constante y valía 1.4. Entonces, constante es una línea recta de esta manera. Ahí está. Justo hasta aquí, entre este lapso y este lapso, ocurrieron, recordamos, 120 segundos. Son los 2 minutos donde la persona estuvo en reposo. Entonces, al estar en reposo, no tiene velocidad, ya que no se movió. Entonces, yo tengo que regresar y graficar en 0. Aquí es 0, la velocidad 0. Después de ahí, sale de la tienda y entonces la persona se dirige de regreso a su casa. Pero ahora la velocidad de regreso es de 1.8. Entonces ya subió y ahí está, ¿no? Luego después, al momento de finalizar esto, pues ya tiene que regresar esto y quedarse dentro de casa para no moverse. Y de esta manera es como esta gráfica de velocidad con tiempo nos dice exactamente qué está pasando con la persona. Si les agradó el video de cinemática, no olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like.